La República Dominicana no merece las disculpas del presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Lo que merece la sociedad es que usted renuncie. Lo que merece la sociedad es que usted asuma sus responsabilidades y que todos esos miembros del partido que son cómplices porque sabían a qué se dedicaban esos empresarios de esas sustancias, de dónde venía el dinero y lo callaron, también caigan presos. Eso es lo que merece la República Dominicana, porque con disculpas la sociedad no gana nada. No hay nada más mediocre que echarle la culpa a los demás por tus errores o por tus irresponsabilidades. Y esto es para el presidente del Partido Revolucionario, José Ignacio Paliza, que el día de ayer a nivel nacional dio un mensaje con respecto de estos miembros del Partido Revolucionario Moderno que han hecho cosas indebidas y que las autoridades norteamericanas han logrado apresar, porque ni siquiera ha sido la Procuraduría General de la República, ni siquiera la DNCD, ni el DICRIM, ni el DNI que ha capturado a estos PRMistas. Han sido autoridades norteamericanas que tienen mucho coraje desde hace un poco más de 7 meses que se encontraron 10 toneladas en el puerto Caucedo de esa sustancia. Eso es lo que motivó a la DEA a hacer todos estos operativos, y por eso es que están cayendo presos esos PRMistas, no por la Procuraduría General de la República, no por la DNCD, no por el DICRIM, no por la Policía Nacional, sino por la DEA, porque si no hubiera sido por esa agencia de inteligencia de los Estados Unidos, estos regidores y otros miembros más del Partido Revolucionario Moderno estarían libres, seguirían haciendo de las suyas. Hay que responderle varias cosas a José Ignacio Paliza. He escuchado a muchos comunicadores, a muchos periodistas, a políticos, senadores, diputados, diciendo lo siguiente: que José Ignacio Paliza tenía que pedirle perdón a la sociedad dominicana, que era obligado. No era obligado pedirle perdón a la sociedad. Por dos cosas. La primera y más importante, porque la única obligación que tenía José Ignacio Paliza es que en ese mensaje en cadena nacional tenía que decir que renuncia del Partido Revolucionario Moderno y de cualquier otra institución política. Con este video ha demostrado incapacidad para reconocer los errores de su partido, para reconocer la irresponsabilidad personal como presidente del partido y como coordinador de campaña del presidente Luis Abinader. Acuérdense que él fue el responsable de manejar los dineros que llegaban a la campaña del presidente Luis Abinader. Y como saben aquí todos los dominicanos, como coordinador de una campaña electoral, se le acerca muchísima gente queriendo donar dinero, queriendo hacerse los solidarios, pero a cambio de algo, porque el dinero que dan no es regalado. Todos hacen una inversión, y como el partido en ese momento necesita gastar mucho dinero para ganar las elecciones, porque es a base de papeletas que se gana una presidencia en este país, entonces ellos cogen todo el dinero. Después se hacen los locos diciendo que ellos no sabían de dónde venía ese dinero, o que el coordinador de campaña en ese momento, José Ignacio Paliza, no se iba a poner a investigar a todo el que llegara ahí a querer colaborar con dinero, porque eso, dicen ellos, eso es imposible, porque son cientos y cientos de personas, dicen ellos, que se acercan para poder dar donaciones económicas. Y esto que dijo José Ignacio Paliza muestra eso, que es incapaz, que no tiene profesionalismo, que no tiene ética, que no tiene responsabilidad para asumir sus errores. Si bien es cierto que durante los gobiernos del PLD y también del PRD con Hipólito Mejía, hubo casos de estos empresarios de las sustancias mal habidas,
o que le hacen daño al cuerpo. Me viene a la mente ahora el señor Figueroa, que estuvo muchos años operando, y eso fue durante el gobierno del PLD. Pero ese es el señor, el jefe de jefes. Él estuvo operando con toda tranquilidad, llevando sustancias de aquellas hacia Estados Unidos durante más de 10 años, bajo el auspicio del PLD, de algunos generales de la policía del PLD, de algunos militares, y que el señor Figueroa llegó a tener 5 cédulas con nombres diferentes que le expedía la Junta Central Electoral, porque no eran falsas, es decir, las entregaba una institución del Estado Dominicano. 5 cédulas, y esto lo dice el que era el presidente de la Junta Central Electoral, el señor Roberto Rosario. Él lo dijo, 5 cédulas diferentes. ¿Quién se las dio? Eran funcionarios de otros gobiernos. Pero como el caso del PRM no ha habido regidores, gente activa dentro del Partido Revolucionario Moderno, ahora acaba de salir que el regidor de Boca Chica, el compadre o el perro, Francisco Paulino, trabaja en la institución de Supérate. Está en la nómina de Supérate y recibe un salario. Entonces, varias cosas para José Ignacio Paliza. Vuelvo a decir, no era obligado que pidiera disculpas, porque ya la sociedad dominicana no gana nada con escuchar unas disculpas. Díganme ustedes, ¿qué hubiera solucionado José Ignacio Paliza si se presentaba ahí con su cara de tristeza, saca 2 o 3 lágrimas y pide perdón a la sociedad? ¿Qué hubiera ganado la sociedad? ¿Qué se remedia con eso? Escríbanme aquí abajo. Si funciona en un politiquero como él, en una gente que se debe a la sociedad, y se debe porque ustedes depositaron confianza en el presidente Luis Abinader al votar por él. Él es el jefe de todos ellos, de José Ignacio Paliza y de todo lo demás. El jefe supremo de este país es el señor Luis Abinader e Hipólito Mejía. Pero ¿por qué tener a ese señor ahí sabiendo que es el responsable de que esos dineros no entraran, o que a la campaña del presidente, o que esas personas que se dedican a eso no hubieran estado en el Partido Revolucionario Moderno? Entonces, ¿qué se gana con una disculpa? La sociedad dominicana, ¿qué puede obtener de esas disculpas? Miren, lo anoté aquí porque no quiero que se me olvide. Inicia diciendo su video que está indignado como dominicano. Indignados y con coraje están todos los dominicanos. José Ignacio Paliza es uno más. La única diferencia es que tiene un puesto en el Estado. Maneja dinero de los impuestos del dominicano. Está ahí por el presidente Luis Abinader. El presidente Abinader lo puso como administrativo de la presidencia, respondiendo a la confianza que el pueblo dominicano depositó en él cuando votó por esa candidatura. Si realmente José Ignacio Paliza estuviera indignado, si tuviera valores y principios, si fuera un profesional, la indignación de ver a un partido ya podrido por ese tipo de personajes, ya hubiera renunciado. Si estuviera indignado, o sea, por dignidad propia, por principios, por respeto a ti mismo, ahí demostrarías al momento de poner tu renuncia que verdaderamente estás indignado y que no estás de acuerdo en lo absoluto con que en esa organización se permita
que haya ingresado dinero de lo mal habido y sujetos que se dedican a eso. Lo segundo, todo lo que hemos visto en estas semanas, como bien lo dice el presidente del PRM, no ha sido producto de acciones y de voluntades del DNI o de la DNCD o de la Procuraduría o de la Policía. Ha sido iniciativa de la DEA, de los norteamericanos, que no les gustó que de repente aparecieran 10 toneladas de esa sustancia en el puerto Caucedo. Eso es lo que yo quiero que a ustedes no se les olviden. Desde hace algunos videos yo se los comenté. Nadie se los había dicho. 10 toneladas es mucho. Ni en México, ni en ningún otro país, las autoridades han decomisado tanta cantidad de esa mercancía. Nunca. Y en este país, nunca en su historia. Por eso llamó la atención de la DEA. Por eso vino Marco Rubio a los 2 o 3 días después a hablar con el presidente y a ponerle un SAR antisustancias. El presidente de la DNCD, el vicealmirante Ulloa, es el SAR antisustancia de los Estados Unidos. A eso vino. Y están muy enojados los gringos porque ¿cómo es posible que no nos dimos cuenta de tanta cantidad que ya iba para Europa? Si esa cantidad hubiera llegado a Europa, hubieran coronado esos dominicanos porque eso era como más de 400 millones de dólares. Y la DEA no lo sabía. Los infiltrados de la DEA que están aquí, en este país, que ustedes los pueden ver en cualquier centro comercial, haciendo vida social, se hacen pasar por otra cosa, pero están recopilando información. No se dieron cuenta. Por eso es que a partir de ese momento, desde hace 7 meses, es que la DEA empezó a implementar los operativos que hemos estado viendo y que gracias a la DEA es que han caído estos. Y la DEA vino y los congresistas norteamericanos vinieron a hablar con Luis Abinader para decirle, ya tenemos la lista de quiénes son y poco a poco vamos a ir capturándolos porque tenemos que tener muy bien documentado todo para cuando los llevemos a Estados Unidos y lo juzguen, no haya ningún problema con el juez, sean culpables y entonces empecemos a negociar para que hablen, para que canten, porque aquí hay gente de tu gobierno, así le dijeron al presidente Luis Abinader, muy poderosa, que está detrás de todos estos, de estos regidores y de todos los demás. ¿Cómo es posible 10 toneladas durante tanto tiempo y no nos dimos cuenta? Porque lo fueron almacenando poco a poco, Ningún empresario de esa sustancia se arriesga en un solo flete a traer 10 toneladas. Imposible. Eso llama mucho la atención. Esos son furgones y furgones. Es demasiado. O ponle ustedes un furgón ahí, de esos grandes. Pero eso llama mucho la atención. No lo puedes ocultar. Entonces, dice que no todos los politiqueros son iguales. Efectivamente, ni del PLD, ni del PRD, ni del PRM. No todos son iguales, José Ignacio Paliza. Algunos son peores. Y son tan peores, que son tan avariciosos, que no les importa el desarrollo de este pueblo, que solamente quieren llegar a una organización como la del PRM para tener cierto poder y entonces empezar a dedicarse a lo mal hecho. Para eso quieren llegar. No quieren llegar para trabajar por y para el pueblo dominicano. Y claro, hay peores. No todos son iguales, son peores. Dice contundentemente que este país ha cambiado. Efectivamente. La sociedad dominicana ha cambiado. Ya no son brutos. Ya no se dejan. Ya cuestionan. Ya tienen acceso rápido a internet, a los celulares, a buscar información. Ya piensan. Y están dispuestos a defender su país, están dispuestos a defender su dinero a través de sus impuestos. Lo que sigue igual es ese sistema politiquero que está en este país. 34 partidos políticos que son empresas como cualquier otra, que los crean para negociar, para vender la franquicia, para pedir que los nombren, para apoyar en las candidaturas en un momento determinado,
empiezan a negociar con una ciencia que no se negocia. La política es una ciencia, pero estos politiqueros no entienden eso. Eso lo dijo Juan Bosch. La política es una ciencia muy noble y está al servicio del bienestar de cualquier pueblo. Entonces, para que vayamos estando claros, aquí no hay una justicia independiente, señor Paliza. No defienda lo indefendible. Incluso su propio jefe, el dueño de ese partido político, el señor Hipólito Mejía, el agrónomo, lo ha dicho en muchas ocasiones. Eso de la justicia independiente es un disparate, eso no existe en este país. Aquí no hay una cultura ni una educación para tener una justicia independiente. El hecho de que el presidente no se meta y no opine en eso no quiere decir que por sí mismo sea independiente. Porque si hubiera sido independiente, ¿dónde está ese valor y todo eso de esta muchacha, de la procuradora, Jenny Berenice? ¿Dónde está? ¿Dónde está el trabajo de Jenny Berenice? Que esa es la primera que debería de haber salido a capturar a esos. No la DEA. Entonces, dice que, para cerrar, que su viejo le daba ciertos consejos de valentía y de... Yo creo que su viejo debería de estar decepcionado. Primero, decepcionado de ese mensaje tan mediocre, empezando a echarle la culpa a otros. Yo creo que su viejo, el de José Ignacio Paliza, debería estar muy decepcionado al ver a una persona irresponsable, mentirosa y que no tiene capacidad para poder trabajar por y para este país. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.